¿Qué tal, Handyman? En este vídeo te voy a enseñar cómo fabricar una bonita tabla de alimentos para la cocina con figuras de Lichtenberg o rayos atrapados en madera. Para ello vamos a utilizar un viejo microondas, un trozo de un tablero de una mesa y la resina epoxi de Resin Pro. Además, esta resina tiene la peculiaridad que es especial para alimentos. Quédate porque pienso hacer un vídeo muy bien explicado sobre todo los peligros que tiene el uso del microondas y espero que pasemos un buen rato. Comenzamos. Y para ello lo primero que voy a hacer es preparar la madera. Yo tenía guardada esta desde hace tiempo, pero al cortarla en su interior me di cuenta que era DM. Entonces preparé esta otra que es madera de pino natural. La corté, la lijé y ya prácticamente la tengo preparada. Ahora, a continuación, con esta pequeña mesa fresadora que me fabriqué, que al final del vídeo te dejo la tarjeta por si quieres echarle un vistazo, voy a darle forma a los cantos. Y ya que tengo terminada la madera, el siguiente paso es preparar nuestro transformador. Y como te acabo de indicar, el microondas es un aparato bastante peligroso ya que trabaja con alto voltaje y tenemos que tomar muchas precauciones, como por ejemplo la que acabas de ver. Tenemos que descargar el enchufe entre fase y neutro, fase y tierra y neutro y tierra. Seguidamente quitamos la carcasa y nos vamos al condensador. Es aquí donde está el mayor peligro. También tienes que descargarlo como estás viendo en la imagen. Uniendo los dos polos del condensador genera la descarga automática del mismo. Una vez ya descargado, con ayuda de unas pinzas de protección y unos guantes vamos desconectando todos los cables. Con el condensador ya quitado, podemos tocar el microondas sin peligro ninguno. Y ya por fin podemos preparar nuestro transformador de microondas. Ahora a continuación te voy a explicar las partes, el conexionado y los peligros que tiene. Esta es la bobina de alta. Y este es la salida de alta o secundario, que junto con este son los que tienen los 2000 voltios. Y como puedes ver, está atornillada a la estructura del transformador. O sea que para sacar el otro cable basta con atornillarlo a cualquier parte metálica del mismo. Por este lado tenemos la bobina de baja o de 220 voltios. Aquí tenemos los contactos de la bobina o primarios. Y estos dos cables no los vamos a utilizar para este conexionado. Son dos cables que tienen muy poco voltaje, aproximadamente 3 voltios, pero sí trabajan con alto amperaje. Para conectarlo es muy fácil, pero antes tengo que volver a avisarte que toda la manipulación que tienes que hacer con el transformador es siempre sin corriente. Bien, como estás viendo en la imagen, en los primarios va el cable de entrada de corriente a los 220 voltios. Y para sacar los 2000 voltios conectamos un cable en el primario y otro al chasis del transformador. En estas imágenes puedes ver cómo ha quedado el transformador conexionado. Y para poder inyectar los 2000 voltios a nuestra madera necesitamos hacer dos agujeros. Seguidamente introducimos los cables y mojamos nuestra madera. Yo utilicé una disolución de agua con sal y mirad lo que ocurrió. Pero antes de conectarlo tienes que guardar una distancia de seguridad con el transformador. Y como has visto, apenas hubo arco voltaico, ya que la sal no es suficientemente conductora. Para ello tuve que utilizar bicarbonato sódico y ahora sí, todo funcionó.
Una vez que he terminado de hacer las figuras de Lichtenberg, seguidamente con un poco de agua limpiamos nuestra madera. Y así es como ha quedado. A continuación le pasamos un cepillo metálico, la limpiamos, la lijamos y ya la tenemos lista para echar nuestra resina epoxi de Resin Pro. Y para ello vamos a utilizar la resina transparente y un tinte en color violeta rojizo. Esta mezcla de resina es de 160. Y para los que de esto no saben mucho, los gramos que he echado del componente A los tengo que multiplicar por 0,60 y me da los gramos que tengo que echar del componente B. Seguidamente le echamos el tinte, que también lo puedes encontrar en la página web de Resin Pro. Lo agitamos durante 3 minutos lentamente y después lo metemos en la máquina de vacío que fabriqué. Al final del vídeo te dejo la tarjeta de esta máquina de vacío por si quieres hacerte una. Una vez extraídas las burbujas de aire, seguidamente le aplicamos la resina, en este caso con una jeringuilla. Os tengo que comentar que estas imágenes no se grabaron en el móvil. Como veis, ya está aplicada la resina y seguidamente lo que hacemos es volverla a lijar. Y este es el resultado. Ahora con cinta de embalar preparamos la base donde va a ir nuestra tabla de madera para echarle definitivamente la resina de alimentos. Y ha llegado el momento de cubrir nuestra tabla con dicha resina. Esta es una mezcla de 175, lo que quiere decir que los gramos que echemos del componente A los tenemos que multiplicar por 0,75. A continuación repartimos la resina y con ayuda de una tablita o plástico rígido vamos extendiendo toda la resina, inclusive por los bordes. Cuando ya la tenemos bien extendida, con ayuda de un soplete le quitamos las burbujas que puedan quedar. Y ya lo único que nos quedaría es dejarla secar 24 horas. ¿Qué os parece el resultado? Para hacer la primera que hago, creo que va a quedar bastante bien. Mañana lo veremos. Y este es el resultado final. Como veis, no ha quedado todo lo bien que esperaba. Ha habido algunas zonas que se ha levantado y han quedado burbujas. En esta semana le daré un nuevo lijado y un nuevo baño de resina y en la pestaña comunidad subiré unas fotos para que veáis el resultado final. Bueno, si os ha gustado el vídeo, espero que me regaléis un buen like, os suscribáis al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.